Hola, 2026 está muy cerca. A día de hoy faltan 2 días para que empiece el nuevo año y tienes que aprovechar este nuevo año. Pero además de verlo como un nuevo inicio para poder darle otro sentido a lo que hagas, yo creo que más bien lo tienes que ver como una señal de todas las cosas que no estás haciendo y que debiste de hacer o que querías hacer. Tienes que aprovechar el año que viene porque es el momento en el que más tiempo vas a tener, porque ahora mismo es el momento en el que más tiempo tienes y mientras más pase el tiempo, menos tiempo tienes. Entonces tienes que aprovecharlo desde ahora y tienes que cumplir con los objetivos que te pongas para el siguiente año. Y para eso tienes que planear sin sobrepensar lo que vas a hacer. Ya he dicho varias veces que creo que es bueno planear, pero no es bueno planear de más o sobrepensar lo que estás planeando. A veces estar planeando y planeando las cosas nos hace no hacerlas o pensar que el planear lo que vamos a hacer es hacer lo que vamos a hacer y así no funcionan las cosas. Tienes que hacerlo a veces sin un plan, a veces con un plan simple, a veces con un plan complicado dependiendo de lo que ocupes, pero tienes que hacer las cosas. Ya hice un video sobre eso, se llama Solo hazlo, y ahí explico cómo aprovechar ese tiempo y creo que es muy importante tratar de aprovechar todo esto, todo lo que vamos a tener este año. Entonces planea sin sobrepensar las cosas. Ahora también creo que más que planear nos tenemos que concentrar en cumplir lo que tengamos que hacer, porque si nos concentramos solamente en ponernos objetivos y planear lo que vamos a hacer y no lo hacemos, pues vamos a terminar como siempre con am, todas estas cosas incompletas o que ni siquiera se empezaron porque las olvidamos o porque no tuvimos la motivación o el tiempo de hacerlas. Y por eso tanta gente tiene este inicio fuerte de 2 meses o incluso un mes nada más. Y después todo el año pues siguen igual, ¿no? Tratan de bajar de peso y no lo logran. O bajan de peso y después vuelven a subir el peso, tratan de empezar a tener mejores calificaciones y después empiezan bien, pero vuelven a las mismas calificaciones o incluso bajan su promedio. Tal vez gente que quiere empezar a hacer un negocio lo empieza y vuelve a fracasar o no le da las ganancias que querría. Entonces por eso tienes que concentrarte en cumplir las cosas que dijiste que ibas a cumplir, aunque sea algo muy pequeño, aunque sea algo a corto plazo. Todo es paso a paso, día por día. Hay que mejorar un 1% cada día y mantenerse en ese camino. Ahora también tener un objetivo no sirve de nada si no lo cumples, porque entonces, ¿para qué te pusiste ese objetivo? Creo que también en parte hay que poner objetivos realistas, pero también tener en mente algunos objetivos que estén fuera de alcance, porque si vamos a empujar más fuerte y tal vez podemos llegar a ciertas circunstancias que no creíamos posibles y que nos hacen mejores cada vez. Yo antes, como un ejemplo, antes pensaba que 20 kilos por lado en press de banca con mancuerna sería mi límite, mi objetivo mayor. Luego llegué a ese punto y dije, bueno, vamos a ver qué tanto vamos a hacer. Y ahora mismo en mi gimnasio hay unas mancuernas de, si no me equivoco, 34 kilos. Son el máximo peso de ahí y son las que estoy usando, o al menos las que estaba usando antes de mi cirugía. Pero es eso, poner objetivos que parecen imposibles a veces nos impulsa a cumplir cosas que no sabíamos que eran posibles. Entonces, ponte objetivos para cumplirlos, no solo para tenerlos ahí. Ahora tienes que también trabajar mucho por todo. El trabajo siempre es lo más importante. En, en cualquier disciplina, tengo la idea de que tus resultados van a ser
90% trabajo, 10% talento, o incluso menos talento, suerte, como lo quieran ver. Siempre una persona dedicada va a tener un mejor trabajo o mejores oportunidades o mejores resultados que una persona que solo tiene talento. Y eso lo pueden ver en muchas partes. No tengo por qué poner ejemplos, pero sí, siempre el trabajo le va a ganar el talento y ahora el trabajo combinado con el talento va a hacer que destaques mucho, independientemente del lugar donde estés. Por eso es importante elegir un lugar donde tengas talento, pero también algo que te guste, porque mientras más lo trabajes, mejor vas a ser. Siempre el trabajo es muy importante, creo que es lo más importante que puedes hacer es trabajar, no solo trabajar en algo profesional, sino trabajar en todo lo que hagas, esforzarte en todo lo que hagas, en tu familia, tus amigos, si tienen pareja, pues en tu pareja, en tu parte profesional, en tus pasatiempos, en todo lo que hagas tienes que trabajar para tener buenos resultados y no solo colgarte de tu talento si es que lo tienes. Entonces tienes que trabajar mucho, pero para eso estamos aquí. Entonces eso no debería de ser algo difícil, hay que trabajar sin motivación. Ya hablé de eso también en otros videos, pero después haré un video de cómo trabajar sin motivación y por qué sin un sentido, sin tener tal vez una estrella del norte, si quieren llamarlo así. A veces hay que trabajar solo por el mero hecho de trabajar, hay que seguir esforzándonos solo por el hecho de esforzarnos y después llegarán los resultados, pero a veces no hay motivación, no hay sentido, pero hay que seguir haciéndolo. Así que mucha suerte en este año, en serio esfuércense por lo que quieren y pues nada, espero que puedan cumplir todo lo que hagan, todo lo que se hayan propuesto. Y bueno, yo voy a seguir grabando videos de mi recuperación. Realmente quiero hacer como que algo un poco detallado, diferente a lo que hago. Entonces estoy grabando un poco. Em, ya puedo caminar normalmente. O bueno, con apoyo, pero ya puedo caminar al menos. Y nada, me siento bien, me siento fuerte. Y quiero ver qué más puedo hacer en poco tiempo. Sí, estaré subiendo videos. Este es el último video del año. Subí pocos videos. Es un canal nuevo, pero es el último del año. Espero que se pueda subir antes de que termine. Si no, pues no pasa nada, ahí estará. Y pues nada, en serio, mucha suerte con todo. Sigue trabajando en tus objetivos. Yo seguiré trabajando en los míos. Y sé fuerte.